Sean bienvenidos a la PIB Tetla, a una predicación más. Sea usted bienvenido y bienvenida. Me da mucho gusto verle, saber que está muy bien. Después de 10 días intensos de estar en la ciudad de Monterrey, estamos regresando aquí con ustedes y verles me da mucha alegría, mucho gozo. Nuestro objetivo primordial es edificar su vida, que usted experimente la verdadera vida cristiana a través de las series de sermones que se predican en esta iglesia. Daniel capítulo 1 versículos 19 y 20, que es en lo que estamos pasando un poquito más, o es como el texto lema de este serial de sermones. Daniel capítulo 1 versículos 19 y 20. ¿Ya lo tiene y puede ponerse de pie? Póngase de pie, por favor. Si no puede ponerse de pie, si tiene algún impedimento físico, no lo haga, quédese ahí en su lugar, no hay ningún problema. ¿Lo leemos? Dice así la palabra de Dios. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Daniel capítulo 1, versículo 19 y 20 en la Nueva Versión Internacional. Padre, gracias te damos por este momento, mi Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios, por tu presencia. Y alabamos tu nombre porque eres Dios de gracia, de perdón, de bondad, de misericordia, de amor, fiel, protector, porque eres maestro, porque eres sabio, porque eres el único Dios omnipresente. Gracias, Dios, por este momento. Nos queremos poner bajo tu protección, bajo tu cuidado, Señor. Oramos a ti para ponernos bajo tu cuidado. Que seas tú el que nos dirija, mi Dios, y que nos ayude por tu gracia y misericordia a entender tu santa y bendita palabra. Por favor, mi Padre Celestial, ayúdanos también a ser buenos oidores, pero buenos hacedores. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que tú nos has llamado a hacer la diferencia y ayúdanos a eso, mi Dios, a hacer la diferencia en esta tierra, a hacer esas personas, esos hijos tuyos diferentes para darte la honra y la gloria. En tus manos nos ponemos, Padre, glorifícate en mi debilidad, porque cuando soy débil soy fuerte en ti, mi Dios bendito, y tú derriba cualquier fortaleza que haya, emocional, mental, física, pero sobre todo la espiritual. Y ayúdame a predicar con poder, con amor, con dominio propio y bajo tu gracia. Por favor, Padre, en tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Jesús. José Hernández Moreno es considerado el primer astronauta mexicano en pisar la luna. ¿Ya ha oído hablar usted de él o no? Qué bueno, me da mucho gusto. Él es considerado el primer astronauta mexicano en pisar la luna. Hijo de campesinos, escuche un poco el contexto de este hombre. Hijo de campesinos, oriundos de Michoacán, quienes viajaban a California para trabajar en el campo durante un periodo de 9 meses. Así se ganaban la vida los papás de José Hernández. Iban a California a trabajar en el campo, ¿para qué? Para obtener recursos. Y estaban allá 9 meses. Hernández recuerda que quiso ser astronauta a los 9 o 10 años de edad. A veces él dice que a los 9, a veces a los 10 años de edad. Él dice, yo ya quería ser astronauta a esa edad. Cuando vio por televisión caminar en la luna a los tripulantes del Apolo 17. Ahí fue donde se despertó en él el querer ser astronauta. Él se quedó con esa imagen en la mente todo el día. Durante la noche, a punto de dormir, le dijo a su papá que quería ser astronauta. Todo el día anduvo meditando con eso, o meditando en eso, y le dijo a su papá, yo quiero ser astronauta. Su padre en ese momento lo llevó a la cocina y lo sentó en la mesa para que justificara este sueño. Le dijo, ok, si tienes ese sueño, vamos a la cocina.
Pero obviamente el papá no lo llevaba a la cocina o no le dijo a él que lo llevaba a la cocina para justificarle ese sueño. Y él cuenta que pasaban 3 cosas ahí. Cuando los llevaban a la cocina o cuando estaban en la cocina, dice, pasaban 3 cosas. Que hacían tarea ahí. Ellos hacían tarea en la cocina, él y sus hermanos hacían tarea en la cocina. Comían, obviamente, comían ahí, en ese lugar. Bueno, en la mesa de la cocina, pero la tercera cosa que él recuerda que hacían es que ahí los disciplinaban. Cuando el papá les decía, vamos a la cocina, y decía él, si ya habíamos comido y si ya habíamos hecho la tarea, pues lo que seguía era la disciplina. Entonces, dice ahí que ya habían comido o ya habían cenado y ya habían hecho la tarea. Entonces él pensó que su papá lo iba a disciplinar por lo que él quería hacer de grande. Al escuchar su respuesta y ver su determinación, Salvador Hernández decidió alimentar el deseo de su hijo dándole una receta de 5 ingredientes para lograrlo. No lo llevó ahí para disciplinarlo, sino que le dio una receta a su hijo para que este muchachito de 9 o 10 años de edad cumpliera ese sueño. Este hombre, con estudios de 3er año de primaria, el papá de José Hernández, le mencionó lo siguiente, imagínense, 3er año de primaria, y le menciona una receta de 5 pasos a su hijo. Dice así, primero, y obviamente el papá de José Hernández no le habían podido dar estudios. No es que él no hubiera querido estudiar, es que no le habían podido dar estudios, ¿ok? Y él le dice lo siguiente, le menciona lo siguiente. Primero, define lo que quiere ser en la vida. Ya lo tenía este muchachito definido, ¿no es cierto? ¿Qué quería ser él? Astronauta. Y el papá le dice, define lo que quiere ser en la vida. Segundo, reconoce qué tan lejos estás de esa meta. ¿Qué tan lejos estás de esa meta? Este muchachito quería ser astronauta, imagínese todo el camino que le faltaba, lo lejos que estaba de esa meta, que reconociera qué tan lejos estaba de esa meta. Tercero, crea un mapa con todos los pasos necesarios para llegar a tu meta. Que creara él ese mapa, que viera la forma de llegar a esa meta. Dice, crea todos los pasos para que tú puedas cumplir esa meta. Cuarto, obtén una buena educación, porque sin la educación no hay progreso. Fíjese lo que le estaba diciendo el papá a José Hernández. Le estaba diciendo, obtén una buena educación, porque sin la educación no hay progreso. Más allá de conseguir un trabajo bueno, no. El papá le estaba diciendo, no hay progreso. ¿Ok? Y quinto, pon el mismo esfuerzo de la pizca en tus libros y cuando te recibas, ponlo en tu trabajo. Siempre entrega más de lo que te piden. Siempre entrega más de lo que te piden. Porque este muchachito también ayudaba a sus papás en la pizca. Y dicen que es algo muy fuerte, ¿no es cierto? ¿Alguien de ustedes ha hecho eso de la pizca? Mi papá. Mi hermano Juanito, mi hermana Estelita. ¿Es fuerte o no es fuerte? ¿Es pesado ese trabajo? ¿Se requiere mucho esfuerzo? Pues el papá le estaba diciendo, pon el mismo esfuerzo de la pizca en tus libros. Y cuando te recibas, ponlo en tu trabajo. Siempre entrega más de lo que te piden. Una buena receta, ¿no es cierto? Una buena receta para marcar una diferencia. ¿Cierto o no es cierto? Para finalizar le dijo, mezclas todo esto, hijo, y tú puedes ser lo que quieras en la vida. Qué impresionante, el papá no le cortó las alas al hijo. No le dijo, ay, tú nunca vas a llegar a ser astronauta, mira, nosotros venimos de campesinos. No, eso no dijo, eso no le dijo. Le dio una receta para que él saliera adelante y termina diciéndolo, y tú puedes ser lo que quieras en la vida. Hernández ha expresado públicamente que le agregaría un ingrediente más a esta receta familiar, el de la perseverancia. El de la perseverancia.
Estos cinco pasos, pero José Hernández dice la perseverancia. Yo le agregaría la perseverancia. Y lo dice porque fue rechazado 11 veces por la NASA. 11 veces fue rechazado por la NASA, hasta que finalmente lo seleccionaron en el 2004. Así que este hombre sabía de la perseverancia, ¿no es cierto? No cabe duda que José Hernández ha hecho la diferencia. Ahora nos toca a nosotros, como hijos de Dios, aceptar el llamado del Señor para hacer la diferencia. Ahora, déjame decirte algo. Tú y yo tenemos a Dios de nuestro lado. Y podemos hacer una diferencia no solo en esta tierra, sino algo trascendental o algo trascendente. Es decir, que personas conozcan al Señor Jesucristo, que crezcan y maduren espiritualmente, que ellos impacten a otras personas más. Tú y yo debemos aceptar ese llamado del Señor para hacer la diferencia. Reflexionemos en la segunda pregunta. ¿Se acuerda que ya vimos una pregunta? Reflexionemos en la segunda pregunta y démosle respuesta de acuerdo a la Santa Biblia para que aprendamos y nos comprometamos a hacer la diferencia en cualquier cosa que realicemos. La segunda pregunta es, ¿qué características tiene una persona que hace la diferencia? ¿Qué características tiene una persona que hace la diferencia? A esa pregunta le vamos a dar respuesta tú y yo durante estas semanas que vienen. ¿Qué características tiene una persona que hace la diferencia? Hazle esa pregunta a otro de tus hermanos que está ahí cerca. ¿Qué características tiene una persona que hace la diferencia? Dile a otra persona, ¿qué características tiene una persona que hace la diferencia? Ahorita lo vamos a responder. Recordemos que los llamados a hacer la diferencia son personas fuera de lo común. Veamos aquello que los hace distintos de los demás. Vamos a estar viendo aquello que los hace distintos de los demás. Primera característica de las personas que hacen la diferencia. Primera característica de las personas que hacen la diferencia. Destacan. Dile a dos personas. Primera característica de las personas que hacen la diferencia, destacan. Dile a otra persona. Primera característica de los que hacen la diferencia, destacan. Destacan. Vea usted los versículos 3, 4, 6, 17, 19, 20 del capítulo 1 de Daniel. Le voy a leer el versículo 3 y 4 y luego me voy a ir hasta el 6. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a alguno de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. ¿Destacaban o no destacaban estos benditos? ¿A quiénes pertenecían? ¿A la familia qué? Real y la nobleza. ¿Ok? Vea lo que sigue diciendo el versículo 4. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. ¿Sí se dio cuenta cuáles eran las aptitudes de estos jovencitos que pedían? Apuestos, sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real. Vea lo que dice el versículo 6, de ahí me salto hasta el versículo 6. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá. Así que estos muchachitos, estos jovencitos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, se destacaban. Era una característica de ellos, se destacaban. Ahora, vámonos hasta el versículo 17. Versículo 17 dice: a estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. ¿Con qué los dotó Dios?
¿Con qué los dotó Dios? Ahí está en el versículo. Con sabiduría e inteligencia. Y a Daniel, además a Daniel, ¿qué le dio? Ok, visión y todo sueño. Él podía entender toda visión y todo sueño. Eran personas destacadas. Vayámonos al versículo 19. Dice: luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. Y la palabra clave ahí es que no encontró a nadie que los igualara, o sea, destacaban ellos. Vea usted ahora el versículo 20. Y el rey, y hace un rato los leímos, y el rey los interrogó, y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló ¿cuántas veces? 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. 10 veces más. ¿Destacaban o no destacaban? Imagínense, 10 veces más. ¿Dónde estaban estos benditos? Estaban muy por encima de los demás. Mi bendito y mi bendita, tú y yo como hijos de Dios, ¿estamos en ese nivel? Dios nos ha dotado en nuestra vida de su presencia. Él vive en nosotros y además nos ha dotado de habilidades, de dones espirituales y de su ayuda. Nos ha dado su ayuda. ¿Por qué tú y yo no vamos a destacar? Claro que tú y yo tenemos que destacar. ¿Cierto o no es cierto? Además, yo tengo una iglesia muy bonita y vamos a destacar. Primera característica de las personas que hacen la diferencia: destacan. Daniel, Ananías, Misael y Azarías destacaron de las demás personas por ser jóvenes sin tacha, bien parecidos, sabios y con buen entendimiento. Además, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Lo estoy leyendo en la Reina Valera 60, el versículo 17. Tan destacados eran que el rey los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Estoy leyendo el versículo 20 en la Reina Valera 60. No hay duda alguna de que todos los que somos hijos de Dios hemos sido llamados a hacer la diferencia, pero no solo eso, también el Señor nos ha dado la gracia de destacar en algo. Mi bendito, tú ponte a pensar, a meditar y a orar en Dios, y que Él te muestre en qué te ha dado esa gracia, Dios, de destacar. ¿Qué es aquello en lo que tú eres 10 veces mejor que los demás? ¿Qué Dios te ha dado que eres 10 veces mejor que los demás? Ponte a pensar en tu vida. Ponte a pensar en lo que Dios te ha dado y explótalo. Siempre y cuando para la honra y gloria de Dios. Si estamos o no estamos. Si viene conmigo o no viene conmigo. Así que tú y yo es necesario que nos demos a la tarea de encontrar aquello donde vamos a ser hallados 10 veces mejores que los demás. Si tú no lo has encontrado, date a la tarea. Sal de este lugar, de esta predicación, y date a la tarea de encontrar qué es lo que Dios te ha dado, donde tú vas a destacar 10 veces más que los demás, pero para su honra y para su gloria. Mire, yo sé que hay muchas personas que han crecido con impedimentos en su forma de pensar. ¿Por qué? Porque a lo mejor ha habido personas que les han dañado su autoestima, que han dañado su vida, diciéndoles palabras destructivas, palabras de muerte, palabras de no sirves, eres un inútil, no vas a poder hacer las cosas, palabras de no vas a crecer espiritualmente. Yo sé que hay muchas personas que han crecido con eso. Es momento de que te des a la tarea de encontrar aquello que Dios te dio, donde tú vas a destacar 10 veces más que los demás. Que reflexiones, que pienses, que ores. Y que sobre eso
tú hagas la diferencia. Pero siempre, siempre dándole la honra y la gloria a Dios. Solamente de esa manera vamos a poder hacer la diferencia. La Santa Biblia dice: nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entran en la casa pueden ver su luz. Estoy leyendo Lucas capítulo 11, versículo 33 en la Nueva Traducción Viviente o en la NTV. Busquemos en Dios ese lugar alto para que todos puedan ver cómo brillamos. ¿Cuál es ese lugar donde Dios te ha puesto por encima de los demás para brillar? En otras palabras, destaquemos y seremos personas que hacen la diferencia, pero siempre para engrandecer el reino de Dios. Porque hay personas que Dios les ha dado la habilidad para hacer dinero. Eso no es un don ni nada. Les ha dado la habilidad para hacer dinero, pero hacen dinero y ¿qué creen que hacen con el dinero? Se lo gastan, se lo echan encima, lo malbaratan y nunca han apoyado a un pastor, a un misionero, a una iglesia. Si Dios les dio esa habilidad, utilícenla para darle honra y gloria a Dios y para el extendimiento de su obra. ¿Si viene o no viene conmigo? Hay personas que Dios les ha dado la habilidad de tener una buena voz. ¿Y en qué cree que la están utilizando? En los palenques, cantando música secular, no dándole la honra y la gloria a Dios. Y Dios los ha dotado de una buena voz. A eso es a lo que me refiero. Dios te ha dotado de algo para que seas 10 veces mejor que los demás, pero para el extendimiento de la obra de Dios, para darle la honra y la gloria a Él. ¿Viene o no viene conmigo? Y Dios te da habilidades y otra cosa son los dones espirituales y nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta cuáles son los dones espirituales que tenemos, pero también las habilidades que Dios nos ha dado. Las habilidades que Dios nos ha dado. Les voy a poner un ejercicio y tal vez ahorita no lo van a realizar, pero en el momento en que se suba esta predicación, usted puede escucharlo más detenidamente y hacer este ejercicio para usted y en su casa. Y es un ejercicio que yo le llamo el del embudo, ejercicio del embudo. Primero, haz una lista con todo aquello que haces bien. Haz una lista de todo aquello que haces bien. Segundo, ahora esa lista, por eso es un embudo, porque te van a salir muchas cosas que haces bien. ¿Si viene o no viene conmigo? Ok. Segundo, ahora, redúcela dejando solamente aquellas cosas que tú crees que sobresalen de los demás. No nada más que haces bien, sino aquellas cosas que sobresalen de los demás. Y entonces se va haciendo más pequeña la lista. ¿Sale? Enseguida, deja solamente en tu lista lo que tú crees que te hace 10 veces mejor que los demás. Y entonces llegas hasta este punto. Y ya que tú llegaste a eso, empieza a trabajarlo en tu vida. Pero siempre dándole la honra, la gloria a Dios y para el extendimiento de la obra del Señor. ¿Viene o no viene conmigo? Dios nos mandó a hacer la diferencia en el mundo. Si este hombre, José Hernández, llegó a la NASA, llegó a ser astronauta, perseveró, tú y yo tenemos a Dios de nuestro lado. Podemos hacer aún cosas mayores. ¿Sale? ¿Qué características tiene una persona que hace la diferencia? Segunda característica de las personas que hacen la diferencia, sus convicciones. Sus convicciones. Primero, destacan. Segundo, sus convicciones. Sus convicciones. Ellos tienen convicciones. Las personas que hacen la diferencia tienen convicciones en su vida. Dile a otra persona, las personas que hacen la diferencia tienen convicciones en su vida.
Dile a otra persona, las personas que hacen la diferencia tienen convicciones en su vida. Ok. Lo voy a poner un poquito más claro. Una convicción es algo por lo que darías la vida. Una convicción es algo por lo que darías la vida debido a que crees en eso con todas tus fuerzas. ¿Ok? Tú crees en algo con todas tus fuerzas y eres capaz de dar la vida. ¿Pero por qué eres capaz de dar la vida? Porque ya te convenciste. Ya te convenciste de eso. ¿Cierto o no es cierto? Los misioneros que nosotros tenemos, alguna vez yo les preguntaba, una de esas veces que vinieron, no voy a decir ni en dónde estamos, ni quiénes son, alguna de esas veces que vinieron yo les dije, bueno, ¿y qué si alguno de ustedes los ponen en una situación de dar la vida? ¿Y sabe qué me respondió uno de los misioneros? Me dijo, si yo muero por causa de Cristo, va a ser con un buen propósito, con un buen sentido. Dice, porque hay personas que mueren por tonterías. Yo estaría siendo privilegiada o privilegiado, no voy a decir si fue el hombre o la mujer, al dar mi vida por Cristo. Esa es una convicción. Eso es una convicción. Está convencida que dar la vida por Dios es lo mejor. Y esa es una característica. ¿Por qué? Porque eso los va a llevar a destacar. ¿Cierto o no es cierto? Oiga, este muchachito, José Hernández, tuvo una convicción. ¿Cuál era su convicción? Ser astronauta. Ser astronauta. E hizo todo desde niño para poder llegar allá. Nosotros debemos tener convicciones. Obviamente las convicciones mejores son las bíblicas. O no sé si decir mejores, tal vez pudiera decir las convicciones únicas y mejores son las bíblicas, no las humanas. Una convicción es algo por lo que darías la vida debido a que crees en eso con todas tus fuerzas. Daniel estaba convencido de no mezclarse con las costumbres de una nación pagana. Vea usted el versículo 8. El versículo 8 de Daniel 1 dice así, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice, pero Daniel se propuso ¿qué? No contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. ¿Pero qué hizo Daniel? ¿Se propuso qué? ¿En dónde? En su corazón, no contaminarse. Mi bendito, tú y yo debemos tener una convicción y decir, no me quiero hacer a lo que los demás hacen, no me quiero amoldar al mundo actual. Si tú estás en tu trabajo, si tú estás en tu escuela, si tú estás con tus vecinos, en donde tú andes, tú debes tener una convicción en tu corazón de no contaminarte o hacer lo que los demás están haciendo de manera destructiva. Si un día llegan y te dan vuelto de más, tú debes tener la convicción de que ese dinero no es tuyo y que si te lo quedas estarías robando. ¿Sí estamos o no estamos? Pero no es porque tú seas bueno, es porque quieres darle la honra y la gloria a Dios. Tú y yo debemos estar convencidos de eso y no hacernos a lo que los demás hacen. Lamentablemente hoy en día en muchas iglesias hay muchos cristianos que no están convencidos de su cristianismo, mucho menos de quién es su Dios. Y se hacen a lo que el mundo dictamina para la sociedad. Daniel estaba convencido de no mezclarse con las costumbres de una nación pagana. De hecho, él y su pueblo judío estaban pagando las consecuencias por haber desobedecido las leyes de Dios. La Santa Biblia dice que se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Estoy leyendo el versículo 8 en la Reina Valera 60. Y lo cumplió, porque estaba convencido de ello. Estaba convencido Daniel de ello.
Gracias a sus convicciones, notamos que Dios hizo destacar a Daniel. Cuando tú y yo tenemos una convicción de amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas, de cumplir el primer mandamiento en nuestra vida, te aseguro que Dios nos va a hacer destacar. ¿Por qué? Porque cuando tú destaques y estés arriba de los demás, no los vas a ver de manera despectiva a ellos, al contrario, vas a darle la honra y la gloria a Dios y vas a engrandecer el nombre de Dios. Y Él sabe que te va a poner acá, ¿por qué? Porque tú no te vas a volver soberbio, porque estás amando a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. En otras palabras, este jovencito hizo la diferencia. Hagamos lo mismo que Daniel, luchemos por nuestras convicciones y demos la vida por ellas, para que Dios nos haga sobresalir. Pero hablo de convicciones bíblicas. No estoy hablando de mis convicciones personales, de mis emociones, de mis anhelos. Estoy hablando de convicciones bíblicas. ¿Sí viene o no viene conmigo? Luchemos por nuestras convicciones bíblicas y demos la vida por ellas para que Dios nos haga sobresalir. Nada más tengamos presente lo siguiente. Y escuche bien esto, abra sus orejotas, dile a una persona de junto, abre tus orejotas. Dile a otra persona, abre tus orejotas. Ok, a mí no me lo digas. No, así dímelo también, abre tus orejotas. A lo que Dios tiene que decirte, así dímelo. Y ya no sé ni en dónde me quedé, ¿no? Nada más tengamos presente lo siguiente. Si lo que creemos es incorrecto, vamos a caer en la necedad. Aguas. Porque si lo que tú crees, tu convicción bíblica está mal interpretada, es incorrecta, vas a caer en la necedad o yo voy a caer en la necedad. ¿Ok? ¿Si viene o no viene conmigo? Pero si lo que creemos es correcto, nos va a llevar a marcar la diferencia. Una distorsión de la Biblia te puede destruir a ti y puede destruir a muchos. Principalmente a ti, a tu familia y los que siguen. E incluso, si los que estamos al frente tenemos una mala interpretación bíblica, puede destruir a la iglesia de Cristo, puede dañar a la iglesia de Cristo. Debemos tener mucho celo en ese aspecto, pero un celo que provenga de Dios, no un celo destructivo, dañino, no un celo de volvernos fariseos, sino un celo de edificar nuestra propia vida, de edificar a nuestra familia y la iglesia. ¿Sí viene conmigo o no viene conmigo? Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que sí. Si tú y yo creemos lo correcto bíblicamente, eso nos va a llevar a marcar la diferencia. Así que asegurémonos de que nuestras convicciones sean bíblicas y doctrinalmente sanas, y destacaremos en lo que sea que hagamos. Yo fui durante este tiempo a una capacitación y yo no me comí todo lo que me dijeron. Yo escuché, agarré lo bueno y deseché lo malo. Y siempre buscando a lo que Dios me decía. Dios, ¿tú qué piensas de esto? ¿Tú qué piensas de esto? Mis benditos, tengamos cuidado con nuestras convicciones. Tengamos cuidado de que nuestras convicciones sean bíblicas y doctrinalmente sanas, porque eso va a marcar una diferencia en tu vida. Acuérdense lo que yo he platicado de una de las, bueno, más bien de la oveja más preciosa que yo tengo en mi rebaño. Acuérdense lo que yo he predicado, que estaban en un lugar donde
si tú no te caías, no tenías a Dios en tu vida. Y ella lloró mucho. Ella lloró mucho porque decía, entonces Dios no me ama, Dios no me quiere. Si yo no me caigo, Dios no me ama, Dios no me quiere. Y fue una situación muy fuerte en su vida. ¿Todo por qué? Por una mala interpretación bíblica. Un mal concepto de Dios. Les voy a hacer algunas preguntas y contéstenlas en su casa cuando usted vea el sermón en internet, no sé, y tenga un poquito más de tiempo, contéstela. ¿Qué es aquello por lo que darías la vida? Hazte esa pregunta. ¿Qué es aquello por lo que yo daría la vida? Hazte esa pregunta. ¿Qué es aquello por lo que daría la vida? La segunda pregunta. ¿Ya comprobaste que tus convicciones sean correctas, es decir, bíblicas y doctrinalmente sanas? ¿Ya comprobaste que tus convicciones sean correctas, es decir, bíblicas y doctrinalmente sanas? ¿O nada más las repites por repetirlas porque alguien te las dijo? ¿O las crees porque alguien te las dijo? Y no las has pasado por fuego, no las has pasado por las Escrituras. ¿Ya comprobaste que tus convicciones sean correctas, es decir, bíblicas y doctrinalmente sanas? Y 3, ¿crees en Dios por ti mismo o por lo que te impusieron? Porque muchas veces nos imponen a Dios y llegamos a creer en aquello que nos impusieron. ¿Crees en Dios por ti mismo o por lo que te impusieron? Ahora, en la respuesta 1, en la de qué es aquello por lo que darías la vida, en la pregunta 1, en la de qué es aquello por lo que darías la vida, con las otras, contestando las otras, tú vas a poder seguir contestando la primera. Porque ahí te vas a dar cuenta si aquello por lo que darías la vida es realmente bíblico y doctrinalmente sano. Y si no es ni bíblico ni doctrinalmente sano, deséchalo. Deséchalo. No des la vida por eso. No des la vida por esa convicción. ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Entonces, hoy vimos 2 características de las personas que hacen la diferencia. La primera, destacan. Y la segunda, tienen convicciones, pero son convicciones bíblicas y doctrinalmente sanas. ¿Ok? ¿Qué características tienen las personas que hacen la diferencia? Destacan y tienen convicciones. Por lo tanto, tú y yo, busquemos aquello en lo que Dios nos hizo 10 veces mejores que los demás. Demos la vida por nuestras creencias bíblicas y doctrinalmente sanas y estaremos aceptando el llamado a ser diferentes. Tú y yo vamos a hacer la diferencia. ¿Ok? En donde primero tenemos que destacar es en nuestra relación con Dios. Teniendo nuestra relación con Dios, va a ser nuestra relación buena con nuestra familia. Teniendo nuestra relación buena con nuestra familia, va a haber una buena relación en la iglesia de Cristo. Mis benditos, hagamos la diferencia. Hagamos la diferencia como iglesia. Cierre sus ojos. Si tú eres una persona que todavía no ha destacado, porque no has conocido, y esto no es con afán de culpabilidad o de señalar, tú no has destacado porque a lo mejor no sabes cuáles son tus habilidades, o a lo mejor no sabes tú mismo ni cuáles son tus dones espirituales. Es momento de que le digas a Dios, Dios, ayúdame a poder ver cuáles son mis habilidades, ayúdame a poder ver qué es aquello en donde tú me hiciste 10 veces mejor que los demás para destacar. Y también dile, Dios, ayúdame a tener convicciones bíblicamente sanas y correctas.
Y dile a Dios, de todo lo que me han dicho, de todo yo lo que he escuchado de ti, de cualquier persona, dile a Dios, ayúdame a tener una convicción que provenga de ti, no de hombres, que provenga verdaderamente de ti, no de hombres. Y pídele que te ayude a discernir quiénes de los que predicamos realmente queremos servirlo. Y los que no, deséchalos. Habla con Dios y después yo voy a orar contigo y voy a orar por ti y voy a orar por mí. Te dejo 3 minutos a solas con Dios. Dios de amor, Dios todopoderoso, llegamos delante de tu presencia, mi Dios, para pedirte que nos ayudes en este proceso de ser la diferencia aquí en esta tierra. Mi Dios, ayúdanos por favor a cada uno de nosotros, los que todavía no tienen definido en que son 10 veces mejores que los demás. Muéstrales, Padre, en que son 10 veces mejores que los demás, mi Padre Celestial. A los que ya lo tenemos definido, pero no de manera completa, Señor, ayúdanos a definirlo de manera completa y total. En que somos 10 veces mejores que los demás, mi Padre Celestial. Pero mi Dios, ayúdanos, y también ayúdanos, Señor, a los que ya lo tenemos definido, mi Dios, a los que ya sabemos en que somos 10 veces mejores que los demás, ayúdanos a no caer en la soberbia, en la vanagloria, en el orgullo, sino a darte en la honra y la gloria siempre y a extender tu reino con nuestros talentos y dones que tú nos has dado. Por favor, mi Padre Celestial, y para la edificación de tu iglesia, Padre. Mi Dios, ayuda a mis hermanos y hermanas también a no caer en eso, cuando tú les muestres, mi Padre Santo, en que los has hecho 10 veces mejores. Y mi Dios, ayúdanos a destacar como iglesia, a no hacernos a este mundo, a darte la honra y la gloria y a destacar, mi Dios. Pero también ayúdanos a tener convicciones bíblicas y doctrinalmente sanas, comenzando con los que estamos al frente y después con tu iglesia, Padre. Ayúdanos a darnos cuenta de nuestros errores doctrinales. Ayúdanos a no caer en la necedad, mi Dios. Ayúdanos a ser humildes para aceptar cuando interpretamos mal tu palabra. Mi Dios, ayúdanos a tener esa humildad, Padre Celestial. Y a mis hermanos, Señor, ayúdales a poder discernir, mi Dios, qué proviene de ti y qué no proviene de ti. Qué es palabra tuya y qué es palabra de hombres. Y ayúdalos a aceptar tu palabra, mi Dios. Te lo ruego, te lo suplico. Ayúdanos a tener convicciones bíblicas y doctrinalmente sanas para hacer la diferencia en nuestra comunidad, en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo, Dios. Te lo rogamos, te lo suplicamos, y que a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén, Jesús. Mis benditos, Dios nos ha llamado a hacer la diferencia. Destaquemos y adquiramos convicciones bíblicas y doctrinalmente sanas. Les amo mucho. Que Dios nos bendiga a todos.